Buenos días, amigos, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios porque nos dio otro día, ¿verdad? Amén. Un día menos hasta que Él regrese. En esta mañana, hermanos, tenemos un tema muy interesante. Se lleva su historia en el libro de Hechos. La lectura bíblica de este tema está en Hechos 9, versículo 15. Y ustedes que lo están viendo también se pueden tener algo para escribir, una libreta para que puedan notar ahí las lecturas bíblicas que vamos a mencionar esta mañana. Y en Hechos 9:15 nos dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Con este pensamiento vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias. Señor, en tu palabra, Señor, en tu libro, Señor, en la Biblia dice, habla de este hombre, Señor, que tú lo llamaste, Señor, un hombre peligroso en su tiempo. Y, Señor, sabemos bien que tú eres Dios Todopoderoso, el Creador de todo lo que hay abajo del sol. Tú, Señor, sabes todo, conoces todo y eres nuestro Padre y quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a entender este mensaje, Señor, esta mañana. Que lo podemos aplicar en nuestra vida, Señor. Si podemos hacer cambios en nuestra vida también, para estar mejor y más cerca de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces están pensando, ¿quién sería esta persona mencionada en Hechos 9:15? Nos dice que el arresto y matanza de los cristianos eran hablando figuramente el aire que respiraba, ¿bien? Saulo. Los pueblos semíticos y a menudo asociaban con él aliento, la emoción causada por la ira. Saulo era malo, ¿verdad? La imagen es de un hombre enojado y violento, absolutamente convencido de su propia justicia. Saulo fue a la ciudad de Damasco para arrestar a los creyentes que habían huido ahí. Imagínense ustedes en el tiempo que Saulo estaba llegando a las casas, tumbando puertas, arrestando a hombres y mujeres, y no le importaba. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Esta secta de cristianos hablando otra doctrina diferente de lo que él iba estudiado, y es un hombre que puede decir bien coraje: esta es mi religión y yo soy fuerte y yo no quiero que me la cambien. ¿Será que hay hombres en este tiempo como Saulo? Pienso que sí, porque hay países, hermanos, que son malos, ¿cierto? No, las personas no tienen no pueden decidir por sí mismos a quién alabar. Pero Saulo pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, pensaba que era su propia justicia. Saulo fue a la ciudad de Damasco. ¿Y qué pasó en su vida para Damasco? ¿Verdad que algo le pasó? Porque él iba para arrestar a los creyentes que habían huido ahí y traerlos de vuelta en cadenas a Jerusalén para castigarlos. A él no le importaba si eras hombre o mujer, no le importaba dónde estabas. Él tenía el poder y tenía también la autoridad en esos días. Imagínense ustedes si vivieran en esos tiempos, ¿tuvieran miedo? Y pienso que sí, ¿verdad? Porque se escondían para alabar a Dios. Y Saulo tenía una mala fama. Él, si no estabas al lado de ellos, de los judíos, pues eras en contra. Y para él tenías que morir, tenías que cambiar.
La conversión de Pablo, cuando él estaba caminando a Damasco, también representó su llamado a servir como misionero a las naciones. El celo del perseguir se había intensificado. Estaba dispuesto a llegar a cualquier extremo para arrancar de raíz la odiada enseñanza. Pablo lo reconoció posteriormente cuando él se dio cuenta que ¿a quién estaba persiguiendo? Saulo. Estaba persiguiendo al propio Dios, ¿verdad? Pero fíjese cómo trabajó Dios con Saulo, encaminando, ¿verdad?, a Damasco. Dice que el foco en la misión de Pablo a los gentiles en el Nuevo Testamento es muy significativo, pues en el cumplimiento del tiempo, el Señor levantó a Pablo como el teólogo de la nueva labor misionera. Pablo fue teológicamente entrenado como fariseo y por consiguiente tenía un profundo conocimiento del Antiguo Testamento. Él era fiel, ¿verdad? Y subió a la altura, ¿verdad?, de ser también parte del Sanedrín. Pero Saulo odiaba a los discípulos del Señor. Ese odio que tenía, ¿verdad? Yo pienso que como él pensaba, yo pienso nomás que él pensó, bueno, pues yo estudié toda mi vida y ahora estoy aquí para servirle a mi iglesia y tengo el poder del sacerdote, tengo cartas para ir y atraerlos a estos cristianos que andan revoltando ahí, dañando su iglesia, ¿verdad? Con enojo, como dice, ¿verdad? Y con violento. Y como dice que Saulo odiaba a los discípulos del Señor. Él no estaba buscando a Jesús como Jesús lo buscó. Podríamos decir que Saulo estaba decidido en contra de Jesús, cuando Jesús estaba decidido para él. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios hace eso si ese hombre es malo? Él no tiene lo que yo tengo. Anda persiguiendo a mi gente. Pero Dios es de amor. Y como Saulo tenía esa energía, ese celo, ¿verdad?, por su propia iglesia, pues él fue entrenado, ¿verdad?, para la misión, para ir a otros que son malos, reyes que son malos. Y alguien que no tenía ese carácter podrá ir delante de los reyes. Yo pienso que no. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Ustedes también te están viendo. Tú sientes que no tienes esperanza, que porque tú has hecho cosas malas, que Dios no te puede cambiar. Dios sí te puede cambiar. Dios es el creador, Él nos conoce. Así como Pablo, está escrito, si lo quieren ver, en Hechos 22, 4 y 26, 9 al 11, ahí está la historia de la conversión de Saulo. Agarren el tiempo para leerlo, estudiarlo, y se dan cuenta que Saulo no era una persona pacífica. Él era celoso a su religión, pero Dios tenía un plan. Dios, no sabemos mucho de la historia de Saulo cuando era pequeño, como lo sabemos de José, como lo sabemos de Moisés, como también fue creado con el faraón, ¿verdad? Dios preparó también a Saulo para la misión que venía adelante. Sí, era cruel, sí, era malo, sí, tenía un enojo, ¿verdad?, y violento que era, pero Dios cambió todo eso. Y los que conocen la historia de Pablo, por lo que él pasó, nos damos cuenta, ¿verdad?, que él era el escogido de Dios para ir enfrente, como dice la lectura bíblica, de reyes, de gentiles, de mucha gente que nunca habían escuchado de Dios. Tenía la misión. Y
Saulo convertido a Pablo, pues sabemos bien la historia de él. Pero ¿qué es el propósito de ese mensaje? Dice, muchas veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Te has preguntado tú? Yo pienso que no puedo hacer nada, no tengo conocimiento de nada, pero ¿sabes qué? Tú tienes tu historia, tú sabes lo que eras o lo que eres, y si tú quieres un cambio por mejorar tu vida, tú puedes ser un instrumento de Dios, tú puedes ser ese puente que va a llegar a otros que te conocen, a tu propia familia, amigos, compañeros de trabajo. A lo mejor te conocen a ti como el peleonero, te conocen a ti como el violento, y nadie se te arrima a ti porque tú eres cruel, no te importa nada, haces lo que quieres, crees que lo sabes todo y nadie te puede decir nada. Yo pienso que Saulo tenía una posición grande y se sentía poderoso, y más poderoso con el apoyo del sacerdote, con esas cartas, ¿verdad? Que yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera. Yo te puedo matar y nadie me dice nada. Yo te puedo echar a la cárcel y ahí te vas a quedar y nadie puede hacer nada. Qué tristeza, ¿verdad?, vivir en esos tiempos. Sabiendo que cualquier momento, cuando tú estabas estudiando la palabra de Dios, cualquier momento iba a entrar Saulo con sus soldados, destruyendo y llevando a tu familia a la cárcel. Qué tristeza era eso. Pero ¿existe realmente tal cosa como el llamado? ¿Será que es algo que está inventado aquí en el púlpito para engañar? ¿Tú sabes cuando eres llamado a tener parte de la obra de Dios, para ser misionero? Tú te preguntas, ¿llamado a mí? ¿Para qué me quiere Dios a mí? ¿Qué puedo hacer yo por Dios? Tienes muchas preguntas, ¿verdad? Las puedes encontrar en la Biblia. Porque ¿cómo estuviéramos en estos días si no hubiera una Biblia que nos guía, que nos da sabiduría, que nos representa como somos y nos dice qué tenemos que hacer para hacer esos cambios en nuestras vidas? Entonces el llamado, sabemos que Saulo fue llamado cuando tuvo como digo, cuando Dios lo tocó, dijo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dice Saulo? ¿Quién eres? Y yo, Jesús, quien tú persigues. Esta mañana vamos a estudiar de 3 razones por las cuales el Señor llamó a Saulo para ser un evangelista a los gentiles a través. Y lo encontramos en el libro de Hechos 9, 1-19, ahí está la historia de Saulo cuando iba a Damasco. Primero dice que era sincero, él defendía lo que creía. Como muchos en estos días, diferentes religiones, ellos defienden sus creencias, no importa qué religión, pero en realidad la religión no te va a salvar. Jesús es el que te va a salvar. Amén. Si tú entregas tu vida a Él, si tú sigues los pasos de Jesús. Pero dice que Saulo era el más encarnizado enemigo de la iglesia primitiva, convencido de la verdad del judaísmo. Quería exterminar la secta cristiana. Este encarnecimiento de perseguir revela en Pablo una calidad fundamental. Era celoso de Dios. Esto lo encontramos en Hechos 22:3. ¿Tú eres celoso de Dios? ¿Tú crees que porque eres celoso de Dios tienes el derecho de lastimar a una alma, a alguien? ¿Será que eso es correcto? Pablo pensaba que sí. Pablo se describe a sí mismo como habiendo vivido conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. En Hechos 26:5. Aunque a diferencia
de Pablo continuaban siendo legalistas, queriendo servir al Señor con vigorosidad y abnegación sin medida. Su generosidad al servicio divino lo empujaba a perseguir sin piedad a los cristianos. Se comprende que esta calidad preparó a Pablo para su vocación. Así como él perseguía a los cristianos, pues cuando ya estuvo secando, ¿qué era su vocación? Era cambiado, ¿verdad? Fue cambiado. Pablo recorría no a los más humildes y ignorantes, sino a los más respetados religiosos del mundo, a los hombres que tuvieron una parte al entregar a Cristo a la muerte, hombres que poseían el espíritu y el modo de pensar como de Caifás y los que lo rodeaban a él. Saulo pensaba que si esos grandes hombres tenían a disposición de ayudarle, sin duda podrían terminar con ese puñado de fanáticos, lo llamaban a los cristianos, fanáticos. ¿Te han dicho a ti que eres fanático? Y muchas veces las personas que dicen que somos fanáticos no saben nada de la Biblia. Es nada más un dicho que piensan que tienen derecho. Al hablar de su vocación, Pablo la hace remontar mucho antes de acontecimiento que se produjo en el camino de Damasco. Afirma que Dios lo había llamado por su gracia desde el vientre de su madre. Imagínate, Saulo sabía eso. Pero tú puedes leer esto en el libro de Gálatas 1:15. Pero también Leonard White nos dice en los Hechos de los Apóstoles, en página 92, dice así: Saulo de Tarso sobresalía entre los dignatarios judíos que se habían excitado por el éxito de la proclamación del Evangelio. Los rabinos lo consideraban como un joven muy promisorio y acariciaban grandes esperanzas respecto a él como capaz y celoso defensor de la antigua fe. Su elevación a miembro del Sanedrín lo colocó en una posición de poder. Imagínate el poder que tenía Saulo. Y eso está escrito en los Hechos de los Apóstoles, página 92. Es por eso que el Señor nos llama por lo que somos, por la sinceridad que tenemos, por las cosas espirituales. Y pregunto, ¿habrá alguien que quiere ser sincero con Dios? ¿Serás tú que me estás viendo, que no entiendes por qué estás movido a escuchar estos temas? Porque hay mucho que tienes que hacer, hay muchas cosas que puedes hacer. No tienes que estar escuchando este mensaje. ¿Tienes curiosidad? ¿Quieres saber más? Acércate a la iglesia. Estudia la Biblia. Y te vas a dar cuenta que Dios tiene mucho para ti que hacer. Y te da mucha esperanza. Te da mucha paz. No te da miedo vivir. Porque Dios tiene control de todo. Dios lo sabe todo. Te conoce antes que nacieras. Y Él sabe lo mejor para ti. Es por eso que el Señor nos llama por lo que somos, por la sinceridad que tenemos, por las cosas espirituales. Segundo, oyó la voz de Cristo vivo. Eso se encuentra en Hechos 26:14. Él oyó la voz de Cristo. La Sagrada Escritura es la historia de la relación de Dios con la humanidad. Una historia llena de encuentros fortuitos y de encuentros intencionales.
una historia llena de nombres. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo? Dice que resulta sorprendente la cantidad de relatos de encuentros que se hallan en la Biblia, como desde Abraham, Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y una muchedumbre enorme de testigos hasta Zacarías, María, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Natanael, Mateo, Pablo, y una larga serie que atraviesa la historia y llega a nuestros días. Muchas personas, hombres y mujeres, que Dios ha usado para su misión. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Te sientes tú que puedes hacer algo para Dios? ¿O nomás estamos escuchando por escuchar? Hay que hacer un cambio en nuestras vidas, hermanos. Porque es Jesús quien plantea la pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Le dijo a Saulo. Imagínate en ese día que Saulo tuvo ese encuentro. De entrada se introduce el tema de la relación personal que Pablo asume totalmente. Le dice: ¿quién eres, Señor? Saulo oyó y comprendió la voz que le habló, mientras que sus compañeros oyeron su sonido, pero no entendieron lo que se dijo. Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios por atacar cruelmente a los cristianos, pero descubrió que estaba luchando ¿contra quién? Contra Dios. Es interesante, hermanos, cómo Dios trabaja en nuestras vidas. La tercera fue obediente también. En Hechos 22:10 es notable la docilidad de Saulo al llamamiento de Dios. Venía a Damasco con voluntad firme de perseguir a los cristianos violentamente, y he aquí que deja todo lo que quería hacer y no busca ya más que conocer la voluntad de Jesús. Se ofrece con una responsabilidad sin límites, su generosidad al servicio de Cristo. Un cambio total que hizo Saulo. Saulo es el modelo de la aceptación de la vocación. Para él era el llamado, echaba por tierra su vida y sus convicciones. Estaba todo al revés, como puede decirlo, ¿verdad? Pero con poder. La vocación, llamamiento para seguir a Cristo, es siempre un llamado a unirse a su sacrificio, compartir su pasión para cooperar a la salvación del mundo. Es que cada uno de nosotros pues tenemos parte en eso. ¿Okay? Porque yo sé que a lo mejor comiendo con tu familia, a lo mejor andando con tus amigos, es posible que haya salido el tema: ¿quién es Dios? ¿Quién fue Jesús? O a lo mejor, ¿quién fue Pablo? ¿Qué era Pablo antes que se convirtiera, antes que tuviera ese encuentro con el Señor? Porque va a haber cambios. Tú no puedes leer la Biblia, escuchar mensajes como este y no tener curiosidad. ¿Qué puedo hacer yo para Dios? ¿A quién le puedo hablar yo de Jesús? Nomás vive lo que Jesús hizo por ti. Un testimonio vivo. Y muchos dicen: pues yo no puedo leer, yo no tengo una Biblia, yo no sé esto. Hay muchas excusas. Pero tú tienes libertad de decidir: ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Será que esto es todo lo que es? Vivir bien, comer, después morir sin esperanza, ¿es suficiente para ti? Hay mucho más, hermanos. Dios nos llama
de diversas maneras para anunciar el Evangelio en el momento más apropiado a las personas que aún no conocen de él. El llamado a Saulo porque él era sincero de corazón y oyó la voz de Dios y estuvo dispuesto para llevar el mensaje a los gentiles. Yo me imagino que en esos tiempos también era muy difícil ir a otros lugares que tenían diferentes dioses. Hasta nos da temor a ir a tocar una puerta, a veces aquí, que tenemos libertad de ir a hacerlo. Tenemos miedo aquí que tenemos la Biblia y tenemos libertad de hacer lo que queremos. Y ahora imagínate si te mandan a Afganistán, a Irak, a ciertos lugares de África, sabiendo que es peligroso, sabiendo que tú eres una amenaza para las creencias de Dios. ¿Tú vas a hacerlo? El misionero que vimos esta mañana, cuando el pastor y esa muchacha entraron a ese lugar peligroso, ¿verdad que Dios anduvo con ellos? No los dejó ahí. Ella sintió el miedo. Tú sientes miedo también. A lo mejor piensas que eres fuerte, que puedes encontrar cualquier cosa. Qué bueno. Pero siempre ten a Dios primero en tu vida. Amén. Porque si tuviste el llamado, pero uno dice, pues, ¿cómo sé yo si me llamó Dios o no? Yo te digo, si tú estás hablando de Dios, si tú estás hablando de Jesús, tú ya recibiste ese llamado. Porque no estuvieras haciendo lo que estás haciendo. Tú ya sientes en tu corazón que estás haciendo bien, estando aquí en su templo, escuchando más de Él, para saber más de Dios, para estar más cerca de Dios, para ser un misionero de Dios, así como fue Pablo. Amén. ¿Fue fácil? ¿Fue bonita la vida de Pablo? Estuvo en la cárcel. Él pasó momentos difíciles. Lo apedrearon también. ¿Te gustaría a ti que te hicieran eso como lo hicieron en esos días? Hermanos, es difícil, yo sé, hacer a veces la voluntad de Dios. De ir a hablarle a otro, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho por ti, los cambios que ha hecho en tu vida. Pero Dios tenía planes muy diferentes para Saulo. Planes que nunca habría podido proveer por sí mismo. Este judío no solamente predicar que Jesús era el Mesías, predicaría entre los gentiles. Yo te digo, ¿habrá alguien que quiere ser instrumento útil en las manos del Señor para ir a los gentiles que aún no conocen del Señor? ¿Se te hace difícil? Si tú pones a Dios y vive y oras, comunícate con Dios, ora antes de salir a hacer la obra misionera, a ir a hablar con una persona que a lo mejor es cruel, lo conocen como malo, o es de otra religión y a lo mejor no conoce, pero ellos también te van a venir a tu casa. Hay unos que vienen a tu propia casa a platicar contigo de parte de Dios. ¿Han visto a esas personas? Ellos también tienen temor. Ellos no saben qué van a encontrar. Pero estamos haciendo la misión de Dios. Y Dios con nosotros, todo va a salir bien. Amén. Hermanos, este mensaje de Saulo, yo me puedo imaginar en esos días nomás, qué difícil era. Y difícil que era todavía, habían personas que se reunían para estudiar la palabra de Dios. Tenían miedo, sí, pero por el miedo todavía lo hacían. ¿Y aquí hay miedo de entrar por esas puertas? Sí hay. Yo lo tuve una vez. Es un miedo que no se puede comprender, pero ahí está. Yo pienso que el enemigo tiene mucho que ver con eso. Pues hermano, yo nomás te digo a ti que me estás escuchando a través de este mensaje por YouTube, haz cambios en tu vida. Habla con tu familia, habla con tus amigos, que hay un mejor modo de vivir al lado de Dios.
Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Renuévame, Señor. Hermanos, hay mucho trabajo que hacer. Cada uno de nosotros somos llamados. Somos llamados para llevar el mensaje a otros que no lo conocen. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque nos has dado este mensaje, Señor, de la vida de Saulo como era antes, Señor, de ser llamado por ti. Así hay muchas personas todavía, Señor, tú los conoces. Personas que tienen mucho valor, Señor, para hacer tu obra, pero que tienen miedo. Pero, Señor, ayúdanos a ser fuertes y valientes para hacer tu trabajo, Señor, hasta que tú vengas. Gracias por este mensaje, Señor. Y si le ayudó a una persona, Señor, tuvo éxito. Pero, Señor, gracias, que siempre sea tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Que ayúdanos a hacer tu parte. Ayúdanos a hacer tu parte. Porque tú nos has dado esa misión, Señor. Sabemos bien, Señor, que los ángeles lo pueden hacer. Pero tú escogiste a nosotros, Señor, para ir a otras personas a hablarles de tu amor, de tu esperanza que nos das una vida eterna contigo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.